Hola a todos, querida comunidad. Estamos un día más reunidos en este canal con Rosama, en el canal Con otra mirada ante la vida, con otra mirada ante las oportunidades que nos trae la vida. Hoy estamos en la sección Conversando con mis maestros y hoy tenemos a una persona que está dedicada en cuerpo y alma a la salud con mayúsculas. Hoy vamos a hablar con una persona que dedica su vida sobre todo a la readaptación, a la recuperación de lesiones tanto agudas como crónicas, que eso es muy importante, a fortalecer nuestro cuerpo, a ayudarnos a la prevención, sobre todo de las lesiones, a cuidar nuestra estructura física tan fundamental, a reducir el dolor y a adaptarnos mejor a las exigencias de nuestro día a día. Bueno, él se llama Carlos, le vamos a dar paso ahora mismo y espero que disfrutéis muchísimo esta entrevista porque creo que no tiene ningún desperdicio y es muy necesaria en estos momentos para todos y para estos momentos en los que estamos inmersos. Hablando de salud, aquí tenemos a nuestro entrevistado de hoy. Ya, como he dicho, él se llama Carlos y bueno, pues aquí lo tenemos compartiendo con nosotros un rato, ayudándonos a evolucionar en nuestra salud y en nuestro día a día. Bueno, Carlos, pues bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y Muy bueno, buenos pues días. cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues como bien has dicho, me llamo Carlos, soy entrenador personal, estudié en un principio Magisterio de Educación Física, luego hice el grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y luego realicé diferentes especializaciones, sobre todo en deportes de resistencia, como son los deportes cíclicos, pues triatlón, atletismo, natación, ciclismo. Y finalmente, pues también hice formaciones en el ámbito no reglado de la readaptación y la prevención de lesiones, ¿vale? Porque, bueno, veía que mis deportistas y yo mismo pues sufríamos lo que nadie desea, que es la temida lesión, ¿no? Y empecé a preguntarme el por qué y cómo poder solucionarlo y prevenirlo para poder disfrutar de nuestro deporte y de la vida en general. Entonces, bueno, esas fueron mis formaciones y mi camino académico. Fenomenal, Carlos. Bueno, ya has tocado dos puntos fundamentales que son la readaptación y la recuperación de lesiones tan importantes en este mundo, en cómo nos movemos y en la cantidad de lesiones que acarreamos prácticamente todas las personas y desde edades cada vez más tempranas. Para cuidarnos no podemos olvidarnos de la máxima, que es que nuestro cuerpo tiene esa capacidad natural de sanar si le damos lo que el cuerpo necesita, si le alimentamos con lo que necesita. Entonces, para que este cuerpo, que es nuestro templo, que es el único que tenemos para hacer esta vida, para que nos sostenga, para que nos proteja, para que nos acompañe en este viaje, tenemos que alimentarlo. Y claro, no podemos alimentarlo desde las limitaciones de pensar es que como estoy no puedo hacer nada. Todo lo contrario, hay que alimentar al cuerpo desaprendiendo para volver a aprender, desde descartar ese no puedo y decretarnos todos los días el yo puedo. Entonces, Carlos, tú desde tu labor como profesional del entrenamiento, ¿qué estímulos consideras que necesita recibir el cuerpo para poder estar sano y poder responder a esas exigencias del día a día? Bueno, es una pregunta amplia, ¿vale? Hablándolo desde el punto de vista más técnico, más dentro de nuestro contexto, que sería el entrenamiento de fuerza sería algo fundamental, al igual que el trabajo cardiovascular o de resistencia, pero principalmente el trabajo de fuerza sería algo
fundamental. Es a lo que prioritariamente nos dedicamos en el centro cuando vienen los diferentes clientes a trabajar con nosotros, precisamente por eso, porque es una de las variables más relevantes, es decir, el hecho de que esa mejora de la tolerancia de los tejidos de esa persona aumente va a hacer que sea más resistente a la lesión. Entonces, bueno, pues digamos que es una de los aspectos fundamentales a trabajar y que pues individualizamos de tal forma que puede perfectamente estar, como está actualmente una persona con 90 años trabajando conmigo, la fuerza que él necesita, como otra persona con 22, donde está compitiendo y está rindiendo pues al más alto nivel o exigencia física. Son contextos diferentes, pero al final convergen en el mismo camino, que es, pues, por un lado, esa persona con 90 años, el poder tener todavía esa independencia funcional, y la persona de 20 y pocos, pues tener un rendimiento deportivo y una reducción del riesgo lesional elevado para poder trabajar. Genial, Carlos. Pues, a ver, no he hecho un análisis previo de cómo fue encontrarme contigo. Yo conozco a Carlos desde hace más de 7 años. Hace poco calculábamos el tiempo. Llegó a mí como llegan todas las buenas cosas en la vida, por el boca a boca. Me lo recomendó un fisioterapeuta amigo mío y yo llegaba cansada, exhausta, de probar, de buscar, de llorar. Muchos de vosotros ya sabéis cuál es mi historia de salud y de enfermedad, y sumida en un profundo, sobre todo, dolor físico. Eso provoca una gran desesperación, una gran tristeza, una gran amargura, y estaba contracturada desde los pelos de la cabeza hasta los pies. Eso hacía que fuese altamente reactiva al dolor y ante cualquier estímulo doloroso. Estaba en un bucle total del dolor y el sistema nervioso. Quería, Carlos, que desde tu propia experiencia, tanto personal como profesional, pudieses hablarnos del dolor. Qué importante es que conozcamos cómo funciona el dolor, porque el dolor no solo nos está hablando de ese daño tisular, también nos habla de una percepción alterada por el propio sistema nervioso. Háblanos del dolor. Claro, al final hablamos de que una persona con muchos años de experiencia en el dolor, todos los receptores sensitivos en cuanto a esa percepción que tiene del dolor van a estar elevados. Imagínate una casa donde, bueno, pues una persona normal sin dolor tiene a lo mejor una alarma, ¿no? Pues estos perfiles tienen 25 alarmas, entonces ante cualquier situación que se salga un poquito de lo normal, pues esa alarma va a avisarles o va a condicionarles cualquier acción que hagan y les va a provocar pues esa percepción del dolor. Es decir, ¿se están inventando el dolor? ¿Están imaginándose el dolor? No, lo están sintiendo de verdad. Lo que pasa que hay tantísimas alarmas en su cuerpo encendidas que, bueno, pues tienen una percepción totalmente diferente a la que puede tener una persona que no tiene ningún tipo de dolencia, o que las dolencias que tiene pues son más normales. Entonces, digamos que la percepción y el sistema nervioso está alterado, y tenemos no solo que hacer una readaptación desde el punto de vista físico, como hemos visto antes, la mejora de la tolerancia de esos tejidos musculares para que soporten más pues cualquier evento de cualquier circunstancia de la vida, como es el hecho de caminar, ¿no? O el hecho de subir unas escaleras, ¿no? Pues estas personas tienen una sensibilización central muy elevada y hay que hacer una intervención más allá de lo físico. Hay que tratar de bajar los niveles de activación del sistema nervioso, sobre todo el sistema simpático, y bueno, pues eso conlleva una serie de estrategias y de tiempo que va más allá de lo puramente físico, como a lo mejor podríamos pensar y creer que es lo más normal y lo más directo. Entonces, bueno, es una intervención, yo creo que multidisciplinar, donde posiblemente el psicólogo también tendría un papel muy importante, el nutricionista también, por todo lo relacionado con el tipo de alimentos que comemos, y que, bueno, que a lo mejor a la gente le puede parecer un poco surrealista que la alimentación y que
aspectos emocionales nos puedan afectar en cuanto al dolor, pero está muy relacionado. No solo es lo físico, no solo es el daño mecánico para que yo sienta dolor, sino que hay otros aspectos relacionados, pues, como te digo, con las emociones, con la calidad del sueño, con la alimentación que nos pueden estar afectando. Qué importante, Carlos, lo que estás diciendo, porque esa necesidad de trabajar de manera multidisciplinar en cualquier problema en el que nos tenemos que enfrentar, sería tan importante hacer ese abordaje multidisciplinar. Mira, yo toda la vida con mi problema, lo único que siempre me decía la medicina tradicional que podía hacer era la natación y ejercicios de yoga. Y a eso me dediqué 30 años de mi vida. Qué bien, gracias a ellos también he podido mantenerme, pero solamente he estado trabajando en mi plano frontal, porque supuestamente era lo único que yo podía hacer. Qué importante es que aprendamos también y qué necesario es que aprendamos a que tenemos que trabajar en todos los planos, tenemos que movernos en todos los planos, porque eso es lo que nos va a dar el sostén necesario para enfrentar esas dificultades que nos surgen. Cuéntanos sobre este trabajo a nivel de los diferentes planos del cuerpo. Sí, al final estamos hablando de que si una persona se especializa solo en un plano de movimiento, ante cualquier circunstancia que le salga de ese plano, de la vida, de cualquier acción cotidiana, y ya no solo en el ámbito deportivo, pues seguramente va a tener problemas. Primero, porque no va a tener adaptaciones musculares que le permitan el poder desarrollarse de forma eficiente en esos planos. Y segundo, pues porque las adaptaciones que va a tener van a ser tan sumamente específicas que lo único que va a poder es hacer eso. Entonces, tanto el plano sagital como el plano frontal, como el plano rotacional, posiblemente no sean ninguno de los tres dominantes en todas las acciones que hagamos en el día a día. Te pongo un ejemplo, un corredor seguramente siempre se va a tener que estar preocupado de un plano sagital, una persona que, bueno, pues simplemente hace una vida cotidiana normal, como ir a la compra o dar un paseo, pues posiblemente solo domine una serie de planos o exista una demanda en su día a día de una serie de planos. Pero el hecho de tener diferente dominio de diferentes planos va a ser muy enriquecedor a nivel coordinativo, por ejemplo, y va a ser, digamos, que una persona mucho más preparada, mucho más formada para afrontar cualquier tipo de problema que pueda surgir en el día a día, donde, bueno, pues puede tener un pequeño resbalón o puede empezar a hacer cualquier tipo de actividad donde hay una demanda diferente a la del plano sagital, los planos rotacionales o frontales, como pueden ser los deportes de equipo, donde hacemos más desplazamientos laterales. Entonces, bueno, el hecho de poder trabajarlo desde una visión 3D, como decimos nosotros, creo que es mucho más enriquecedor y a la persona le va a proteger muchísimo más ante cualquier tipo de situación o de acción a la que se tenga que enfrentar, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito cotidiano y normal. Me lleva todo esto, Carlos, a darme cuenta también de que estas programaciones mantenidas en el tiempo, tan limitantes en cuanto a las necesidades que tiene nuestro cuerpo, pues claro, eso luego conlleva también una dificultad añadida, que es la de implementar cambios nuevos, porque el cerebro ya está totalmente acostumbrado y está a la defensiva ante cualquier cambio desconocido. Eso también me pasó mucho a mí y seguro que le pasa a muchísimas personas, y es que, claro, esos mismos patrones mantenidos durante toda una vida pues nos limitan mucho esa capacidad nueva de aprendizaje. ¿Cómo podemos aumentar esa capacidad de plasticidad cerebral? A ver, tenemos que aceptar que esa plasticidad la vamos a ir perdiendo a lo largo de los años, a medida que vamos cumpliendo años. Una persona con 65 años le va a costar más aprender un patrón nuevo que una persona con 5, ¿vale? Eso lo tenemos que aceptar. No obstante, el hecho de que nos vaya a costar más no quiere decir que no lo tengamos que trabajar. Y tenemos que hacer una aproximación y tenemos que
tratar de provocar un tipo de experiencia en esas personas positivas. Para eso están las progresiones y las regresiones. Entonces, los profesionales del ejercicio sabemos perfectamente cuál es, cuando evaluamos a una persona, cuál es su nivel y hacia dónde tenemos que ir dirigiendo la progresión y la regresión con él para que esa experiencia sea positiva. No obstante, esto es un planteamiento que podemos hacer sobre el papel, ¿vale? Porque luego recibimos feedback en cuanto a cómo el cuerpo va comportándose y cómo se va encontrando ante ese tipo de nuevos estímulos y nuevas situaciones. Entonces, muchas veces planteamos, tú perfectamente sabes, porque lo hemos podido vivir en primera persona, cómo yo he podido plantear sobre el papel un desarrollo en ese mesociclo y en esa semana, y el cuerpo decirnos que no estaba preparado para poder recibir ese tipo de trabajo. Bueno, pues hacemos una regresión donde se trata de hacer ese mismo ejercicio con un nivel inferior y poco a poco dejamos que el cuerpo vaya adaptándose y vaya dándonos el feedback adecuado para decir, oye, mira, estoy preparado para el siguiente paso. Y progresamos en cuanto a dificultad o en cuanto a intensidad, volumen o las variables que decidamos escoger para poder seguir mejorando y seguir haciendo que esa persona sea mucho más completa. Genial, genial. Yo a día de hoy, después de tanto tiempo ya, mi cerebro está cada vez más adiestrado, cada vez más fluido, pero aún así, siempre cuando hay una implementación de algún ejercicio nuevo, aún todavía le cuesta. Esa primera parte le cuesta, pero bueno, Es rápidamente ya normal. Es normal. se va adaptando. Carlos, nos has hablado cuando has empezado de, bueno, de edades, tratas a personas con edades de todo tipo, edades muy amplias, incluso has hablado de personas con casi 90 años. ¿Qué tipo de lesiones son las que más tratas? ¿Qué tipos de lesiones agudas y sobre todo crónicas, que al final las crónicas pues, son las que más nos limitan en el tiempo? ¿Y cuál es la mayor incidencia de problemas que tú ves en relación a esto? Esta persona de 90 años, que es muy raro, no sé, cada uno de tus oyentes que piense en su entorno, si una persona con 90 años tiene una funcionalidad completa o si ya está limitado, está en una silla de ruedas o es una persona dependiente. Generalmente llegamos a esas edades ya con unos problemas articulares que nos limitan tanto que a su vez conlleva una serie de alteraciones metabólicas relacionadas con la falta de movimiento. Entonces, generalmente, el gran problema que me encuentro en esas edades ya son problemas pues, degenerativos a nivel de, sobre todo de rodilla, con niveles de artrosis ya muy elevados. En gente o en población un poquito más joven, pues entre 50 a 60 años, nos podemos encontrar ya igual lesiones degenerativas relacionadas con problemas sobre todo de espalda, hernias, protusiones y demás. También en hombres hay bastante incidencia en problemas de cadera y luego en edades inferiores, 40, 30, 20, los problemas no son estructurales, son agudos, muy relacionados con el sedentarismo y con los problemas relacionados con el exceso de trabajo o de entrenamiento o de cargas de esas personas y la incidencia sobre todo está muy relacionado con rodilla y con espalda. Genial, genial. Además, con muy buenos resultados. Doy fe de ello. Sí. Tienes a personas con lesiones de espalda importantes, con hernias, que hoy por hoy la medicina tradicional, pues en la mayoría de los casos, pues opera y sabemos perfectamente que con un buen entrenamiento y fortaleciendo bien todo el sostén, es posible que se equilibre y se mejore mucho. Sí, sí, totalmente. La reabsorción de esas hernias, te diría que en la totalidad de ellas es reabsorbida en un 95%. Entonces, la cirugía es necesaria. Yo en 10 años que llevo en el centro, en 20 de profesión, habré visto 1 o 2 casos. El resto se puede solucionar y obviamente vas a tener que convivir con el ejercicio físico el resto de tu vida,
pero se puede solucionar y puedes tener una vida completamente normal en un 99% de las cosas que quieras hacer. O sea, no tienes limitación. No obstante, tienes un daño o tienes un problema estructural que tienes que cuidar, pero al igual que nos lavamos los dientes y nos aseamos todos los días o comemos, pues el ejercicio físico en esa persona debe de formar parte de su día a día. Yo siempre les digo que miren la botella medio llena, ¿no? Y vale, tienes un problema de este tipo, pero joder, qué suerte, ¿no? El haber, entre comillas, entiéndeme, tenido este problema, porque te ha permitido el tener unos hábitos mejores, un ejercicio físico diario porque lo necesitas, una alimentación, un descanso, una prioridad en tu salud, ¿no? Entonces, bueno, veamos la botella medio llena y que dentro del problema que has tenido, creo que ahora has obtenido una mejor versión de ti. Qué necesarios estos tips que estás dando, porque siempre ponemos nuestra esperanza en lo que los demás decidan por nosotros, y qué importante es ese compromiso, esa responsabilidad de saber que aplicándole, dándole al cuerpo lo que necesita, podemos ayudar a lesiones tan complejas como estas. Y desde luego, pues abordando de nuevo el tema multidisciplinar, pues qué necesario es ese trabajo a nivel multidisciplinar. Parece utópico todavía, pero yo confío y sé que cada vez estamos tendiendo más a unirnos profesionalmente. La medicina tradicional, alopática, que está tan enfocada en el tratamiento de lesiones y no en la prevención, a través del ejercicio metabólico. Qué necesario es que nos unamos todos los profesionales de la salud y cada uno aporte la parte importante para poder evitar esas situaciones tan traumáticas y que la última elección para la persona sea la cirugía. ¿Por qué crees que estamos todavía a caballo y aunque estamos luchando y cada vez conseguimos más esa interacción multidisciplinar, por qué crees que todavía hay tanta resistencia en el sistema de salud a que los profesionales médicos y bueno, pues no se basen en apoyarse en profesionales como vosotros? Creo que al final la población, la credibilidad real, ¿dónde la obtiene? En el profesional sanitario, ¿no? O sea, el hecho de que yo como profesional del ejercicio diga a una persona X estrategia para mejorar y resolver su problema, la real credibilidad la va a obtener del traumatólogo que le ha dicho, fulanito, mira, te tienes que operar porque he visto que aquí en la resonancia tenemos una hernia y demás. Pues yo creo que empezaría todo resolviéndose desde la parte alta de la cúpula, que serían los profesionales sanitarios, es decir, esos médicos, esos traumatólogos que tienen ese don de credibilidad en la sociedad y en la población general, pues estuvieran de nuestro lado o de nuestra parte. Creo, sinceramente, te lo digo de todo corazón, que eso está cambiando y que cada vez más se está viendo esa evolución. ¿Por qué? Pues porque las generaciones van cambiando y se van renovando y va entrando gente nueva y las formaciones en las facultades también van avanzando y se va viendo que el ejercicio físico es parte fundamental de todos los tratamientos. Lo estamos viendo en cáncer ahora. Yo estoy trabajando desde hace muy poquito con perfiles con tratamientos oncológicos y estamos viendo que parte de la esperanza de vida de esas personas, de la supervivencia y de la superación de los tratamientos químicos que tienen es la condición física con la que lo abordan. Y luego, a posteriori, la mejora y la recuperación más rápida también depende de todo ese tipo de trabajo. Entonces, claro que ellos tienen una parte muy importante, ese profesional sanitario y esos otros profesionales como pueden ser psicólogos, nutricionistas y demás, para apoyar a todo ese tipo de pacientes. Pero es que la parte del ejercicio también complementa todo esto. Entonces, primero hay que concienciar a la sociedad de la importancia de todo esto y para mí lo más importante sería quizás la comunicación por parte de esos profesionales que tienen más credibilidad para poquito a poco ir bajando e ir normalizando todos estos comportamientos en cualquier tipo de centro de entrenamiento en relación a para qué entrenamos, el por qué entrenamos y qué objetivos, ¿no?
y bueno, pues sería un punto importantísimo para que la sociedad fuera mucho más consciente y mucho más autorresponsable de todo esto. Hay una parte en nuestro gremio que tiene un contexto mucho más ocioso, mucho más estético, y es totalmente respetable, pero también tenemos este apartado de salud que poco a poco va haciéndose hueco y que posiblemente, Rosa, te soy sincero, acabaremos dentro del ámbito sanitario, pero para eso queda todavía muchísimo. Se tienen que dar una serie de cambios y una serie de cuestiones que pues a lo mejor te estoy hablando a 30 años vista, 40 años vista, pero más tarde o temprano veremos centros de entrenamiento en hospitales. Estoy totalmente convencido. Pues ahí estamos, Carlos, luchando y trabajando por ello, porque muchos estamos en ello, lo tenemos clarísimo y vamos a seguir apostando porque eso se vaya acercando cada vez más y podamos fundirnos todos en un objetivo común para mejorar la salud de las personas. Mira, otra cosa importantísima que quiero tratar contigo es, recuerdo que cuando yo llegué, otro de los patrones que tenía muy invertidos era el patrón de respiración. Toda mi vida mi patrón de respiración había sido totalmente invertido. Yo vivía absolutamente en un sistema nervioso simpático hiperactivado y prácticamente no pasaba al parasimpático a lo largo del día, o sea, no me relajaba. Mis células estaban absolutamente contraídas y mi patrón respiratorio no ayudaba. Entonces, qué importante es aprender a respirar, encontrar ese equilibrio perfecto entre contracción, relajación y que la respiración es un alimento absolutamente necesario para nuestras células. Entonces, quiero que nos cuentes esto porque también me consta que no soy la única persona, que llegan muchas personas así, con patrones mantenidos en su vida de hiperexigencia, de hipercontrol, de hiperactividad y que estamos respirando muy, muy mal con todo el estrés oxidativo que eso conlleva. Sí, yo me lo llevo al contexto de perfiles que venís con dolor muy recurrente. Entonces, sí o sí vais a tener un sistema simpático hiper mega activado. Curiosamente, todo el trabajo de patrón respiratorio diafragmático va a activar el sistema parasimpático, va a desactivar ese sistema simpático. Entonces, de alguna forma es una estrategia que desarrollamos para poder descender esos decibelios que traéis súper altos, súper elevados, para solucionar parte de la sensibilización central que antes hemos estado hablando. Es curiosísimo, pero tú puedes entrar por la puerta del centro. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? Pues mira, hoy percepción de dolor. ¿En cuánto estás hoy? De 0 a 10. Estoy en 9. Empezar un patrón de respiración tumbados en la colchoneta y empezar a observar, a sentir, a tener una percepción del dolor de 5. Son 4 puntos, solo con respirar. Ahora, empieza a hacer ejercicios de movilidad, empieza a contraer, a estimular toda esa musculatura y posiblemente nos vayamos con un 2, un 3. Vale, ¿qué te dura? 24 horas. Vale, esto empieza a repetirlo en el tiempo, ¿de acuerdo? Y ya verás cómo posiblemente esa sensibilización central vaya bajando. Esto desde el punto de vista del entrenamiento. Ahora, ordena tu vida, coloca tus emociones, trata de cuidar ese descanso y posiblemente esa percepción de dolor que tengamos, esas alarmas que tengamos en casa de más, se empiecen a reducir. Ojo, no digo que sea la única solución, es parte de la solución. Pero es que si no empezamos por ahí, por muy buen entrenamiento que hagas, por muy buena comida ecológica que pretendas comer, no lo vas a solucionar. Y luego, el patrón de respiración, sobre todo el diafragma, es uno de los principales responsables de toda parte de la estabilidad lumbopélvica. Entonces, debemos de empezar a
tener esa estabilidad central desde dentro, no desde la musculatura más superficial, que sería el recto abdominal, los oblicuos externos, que sería el trabajo como más tradicional. Este trabajo requiere un control motor mayor, no vas a sudar, no vas a experimentar una fatiga extrema, no, es que no buscamos eso, buscamos normalizar y mejorar tu capacidad propioceptiva para que sientas y controles tu cuerpo de tal forma que luego puedas desarrollar ejercicios mucho más complejos. Pero para eso primero tenemos que dominar esa respiración y tenemos que bajar esa sobreactivación del sistema simpático. Genial, Carlos, qué buena explicación nos has dado. Y sumaría además a la respiración otros coadyuvantes fundamentales como son, bueno, ya hemos hablado, la alimentación. Dale una vuelta a la alimentación, vamos a darle una vuelta a todos a la alimentación, que no es la que oficialmente nos están recomendando. Hay que darle una gran vuelta a eso también. La hidratación, qué importante también la hidratación, tener una buena hidratación para que nuestras células también tengan ese alimento tan necesario, porque somos un casi 80% de agua. Entonces has dado unos tips importantes en lo que es una recuperación global de una lesión crónica, como por ejemplo pues, ha sido mi caso. No ha sido suficiente ir 2 días en semana a hacer el entrenamiento físico contigo. Es que hay que suplementar con otras muchas cosas en tu vida. Claro. Y el trabajo no termina en una hora a la semana en un entrenamiento físico. Hay que ser muy responsable con todo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuéntame, Carlos, ¿qué opinas sobre todo esto? A ver, me encantaría decirte que no, que con entrenar sería todo suficiente, pero te mentiría porque somos seres muy complejos para que con una única variable solucionemos uno de los problemas de los que estamos hablando, de cualquier tipo de patología. Ya no te estoy diciendo el grado de patología en sí, sino que al final necesitamos que el descanso esté y sea prioritario. El hecho de que vengamos aquí y hagamos un estímulo determinado con un tipo de contracción y demás va a mejorar pues la capacidad muscular que pueda tener esa persona, pero no lo va a mejorar aquí, lo va a mejorar luego después, cuando te alimentes con un tipo de proteína, cuando descanses las horas que tienes que descansar, cuando permitas enfadarte por qué tipo de situaciones, pues también va a repercutir en todo esto. Al final es que estamos hablando de que son muchos elementos, tanto lo emocional o psicológico como lo nutricional, como lo relacionado con el ejercicio físico. Al final somos seres psicobiosociales y necesitamos que todo eso, todas esas piezas del puzzle vayan encajando de una forma muy adecuada. Ahora bien, siempre va a haber un protagonista principal o más importante, que va a ser el que mayor responsabilidad tenga con el grado de lesión que pueda tener una persona. Seguramente muchos perfiles con problemas, pues no sé, relacionados con divorcios, separaciones o cualquier tipo de índole emocional tenga una repercusión en lo físico. Estoy completamente convencido. Y hasta que no resuelves una cosa, pues es muy complicado que puedas solucionar la otra, por muy buen entrenamiento que hagas y por muy buen descanso que tengas. Entonces, tiene que ir todo esto de la mano. Te he puesto ese ejemplo, pero te pondría otro relacionado siendo el protagonista el entrenamiento, que hay una sobrecarga por exceso, estás descansando bien, estás comiendo bien, pero te estás pasando 3 pueblos con la carga que estás haciendo porque quieres... Pues mira, en relación a lo emocional, ¿quieres un refuerzo por parte del grupo de turno, colgar en redes sociales el éxito que has tenido? O sea, al final sí, es un problema realmente de exceso de carga, pero hay un componente emocional que estás buscando por otro lado y que quieres rellenar. Entonces, bueno, ojalá pudiera ser tan sencillo como venir 2 días a la semana aquí a entrenar conmigo, pero no es así, Rosa, no es así y tú bien lo sabes.
Pues esa es una de las cosas que más admiro de ti, Carlos. La verdad es que tú, para mí, tu variable fundamental en tu trabajo es tu disciplina y ese testaje de cómo llega la persona, cómo recibes a la persona. Preguntas claves que tú haces siempre cuando ves a la persona en relación a todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? Tú necesitas una serie de referencias para saber qué vas a hacer, qué vas a meter ese día en tu entrenamiento, qué le vas a dar a ese cuerpo, porque el cuerpo no siempre está igual y no siempre necesita lo mismo. Y me parece de verdad muy admirable que tú hagas esa labor multidisciplinar para que una sesión sea lo más productiva posible para esa persona, tener mucha información previa de qué ha pasado durante toda esa semana que tú no le has visto y cuáles van a ser los incentivos y los estímulos que más necesita. Entonces, de verdad que eso para mí es una de las cosas que yo más resaltaría de ti, es tu disciplina en tu trabajo, tu profesionalidad y ese impulso que nos das a las personas para que ese compromiso que tú nos transmites con tu ejemplo, pues sea el compromiso que tenemos que adquirir cada uno de nosotros en nuestro día a día con nosotros mismos. Así Qué que te bonito, Rosa, agradezco muchas gracias. mucho esa manera de trabajar que tienes, porque es verdad, al final no eres solamente un entrenador personal, es que conjugas muchos otros profesionales, eres psicólogo, trabajamos emociones en las clases, trabajamos alimentación, trabajamos situaciones complejas que se están viviendo, pues fallecimiento de mi madre, por ejemplo, problemas en el trabajo. Es todo, es un todo que al final va a llevar a que la sesión sea mucho más exitosa. Sí, fíjate, al final, hablando con muchos clientes, que no es casualidad que el perfil de cliente, o sea, si hiciéramos un avatar del perfil de cliente que hay en el centro, casi todos lleváis un porrón de años. Eso no es casualidad, o sea, al final se genera un vínculo que, por otro lado, es necesario para poder ayudaros. O sea, yo necesito conoceros. O sea, no necesito, obviamente necesito saber y ver cómo os movéis, qué necesidades físicas, mecánicas tenéis, pero necesito algo más. Necesito conoceros, saber qué características personales tenéis y cuáles son vuestros hábitos, vuestras costumbres. No sé, hay cosas que no se pueden medir, que no se pueden expresar con palabras, pero las sientes, ¿vale? No sé cómo decirte, no sé cómo expresarlo. Y a partir de ahí vas gestionando una serie de estrategias que crees que son las más adecuadas para esa persona. Ojo, vuelvo a repetir, escuchando mucho al feedback que nos da el cuerpo, porque muchas veces crees que tienes que ir por un lado y es totalmente equivocado. Pero no sé, hay parte de magia, entiéndeme, en cuanto a sensación, sensibilidad de lo que necesita esa persona para poder trabajar de una forma mucho más eficiente. Entonces, necesitas conocerla. O sea, es que es así. No puedes hacerlo de otra manera. Qué bonito haces tu trabajo, Carlos, y cuánto nos aportas, la verdad. Es viceversa, te lo puedo asegurar, ¿eh? A colación de todo esto, entonces, está claro cuál es la respuesta, pero quiero que nos la digas tú también. Entonces, también sabemos que hay muchas personas que fracasan en el entrenamiento, que no mejoran en el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Con esa tipología de personas que van buscando en el entrenamiento su salvación y solamente en el entrenamiento. Bueno, pues habría que ver el autoconocimiento que tienen ellos mismos de la situación que están viviendo, o sea, lo conscientes o inconscientes que son de no solucionar el problema que tienen
Y luego la cuestión más básica del ser humano, las prioridades. El otro día hablaba otro caso con otro cliente en relación a un amigo, porque el tema este es que vosotros en vuestro entorno luego os viene gente, ¡ay, qué bien te veo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te has recuperado? Y pues yo estoy fatal, ¿por qué tal? Y empezáis a indagar con esa persona y dices, joder, ¿y por qué no lo solucionas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no lo haces lo otro? Ay, es que no tengo tiempo, es que tal. Y esta persona, por ejemplo, me decía que tenía todas las tardes libres. Y yo le decía a este cliente, joder, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dan prioridad a solucionar su problema? Entonces, yo creo que el gran hándicap que tienen es la falta de consciencia de lo que va a acarrear todo eso. Es decir, si ahora con 30 años tienes un problema funcional X, dentro de 10, si no haces nada, no se va a quedar ahí, va a ir a más. Y dentro de otros 10, a más, a más, a más. Entonces, es posible que llegues a 60 años con unas limitaciones ya de una persona que no puede hacer prácticamente nada. Yo siempre digo, yo voy a intentar hasta el último día de mi vida, que no sé cuándo va a ser, poder ser activo. Ese es mi objetivo. Bien sea con 70 años o bien sea con 99. Hasta el último día voy a tratar de ser independiente y funcional. Y para eso entreno, para eso me preparo, para eso trabajo. Para mí, hay otros a lo mejor que es para ganar una carrera, ponerse un dorsal, perfecto. Yo entreno para el día de mañana poder estar mejor y lo más tarde posible. O sea, yo quiero ser el que más salud tenga, más mayor, pero para eso lo tienes que hacer ahora, a 40 años vista. No lo puedes hacer cuando ya estás machacado. Entonces, vale, hay una formación por parte nuestra que nos hace ser muy conscientes de todo esto y que tratamos de transmitir a todo el cliente que viene, pero bueno, ya depende de cada uno que quiera recibir esa información o no, ¿no? Ahora mismo, a nivel tecnológico, creo que estamos todos al alcance de un clic para acceder a esa información. Por tanto, Totalmente. creo que es muy personal el hecho de que cada uno nos queramos mantener al margen de todo esto y decir, bueno, ojos que no ven, ¿sabes? Pues lo dejo pasar y ya veré cuando lo resuelvo. El problema se va a ir enredando y va a ser más complicado luego. Totalmente, Carlos. Al final, tres palabras clave: responsabilidad con uno mismo, compromiso con uno mismo y prioridades en tu vida. ¿Qué pones lo primero en tu vida para cuidarte? Todo esto que estás hablando rompe también una lanza contra programas también muy limitantes que tenemos también desde la medicina tradicional. Cuando te pasa algo, cuando te duele algo, siempre hemos tendido a decir, pues tú quietecito, tú quédate, no te muevas, reposo porque usted no puede hacer nada. Entonces, eso es un patrón absolutamente limitante que también tenemos que romper, y tú lo acabas de decir. Hasta que nos muramos, tenemos que estar activos, Sí. activos. El descanso tiene que ser relativo. O sea, no digo que a lo mejor exista un tipo de lesión o de patología que te obligue a estar 24 o 48 horas parado, pero recuerdo perfectamente esos WhatsApp que me enviaste, ¿vale? Con ciertos problemas que tuviste. Tienes otro brazo, tienes dos piernas, ¿no, Rosa? Pues te veo el próximo día a trabajar. O sea, no hay ningún tipo de limitación al respecto. Puedes respirar, puedes entrenar. Así fue. Yo este año he tenido una lesión, me caí, me fracturé una muñeca, me operaron, y yo el día que me fracturé la muñeca se lo dije a Carlos. Le dije, Carlos, pues parón, intenta meter a alguien, cubrir el hueco, y Carlos rápidamente me dijo, ¿cómo que parón? Tú vienes a entrenar y haremos lo que podamos. Y así fue, y fue magnífico no tener que romper mi vida, porque el cerebro rápidamente te lleva a esa programación limitante, a ya se para mi vida otra vez. No, no se para tu vida. Es una circunstancia que ha aparecido, pero que se puede conjugar con muchas otras oportunidades. Entonces,
Gracias, Carlos, porque esos son tips fundamentales que nos ayudan a romper diariamente nuestros patrones tan limitantes. Todo se puede adaptar, Rosa. Sabes que hablamos mucho. Yo pienso mucho en las personas mayores, ¿vale? En gente que está en las residencias y demás. Se puede hacer tantísimas cosas con ellos. O sea, no necesitas grandes instalaciones y demás. Se puede mejorar. Es esto el que tienes que tener bien para saber qué ejercicios tienes que hacer, qué estímulo tienes que hacer, cómo les tienes que motivar, cómo les tienes que hacer trabajar. Ya está, no necesitas nada más. Entonces, bueno, pues ya te digo, si puedes respirar, vas a poder entrenar sin ningún tipo de problema. Genial, Carlos. Entonces, ¿cuál sería para ti un equipo perfecto de profesionales en el abordaje de la salud y de la enfermedad, en la prevención, en el dolor, para poder mejorar la calidad de vida de las personas? Desde un contexto idealista, porque luego habría que empresarialmente hacerlo viable todo eso, tanto la figura como del psicólogo, del fisioterapeuta, del nutricionista, del médico traumatólogo o del médico especializado en una serie de patologías de la que tú quieras y el profesional del ejercicio físico con especialización en readaptación y prevención de lesiones. Para mí eso sería digamos, el equipo completo. Luego, obviamente, puedes tener diferentes profesionales que se pueden sumar, como puede ser a lo mejor pues, un podólogo, y te pueden complementar todo esto, pero a grandes rasgos serían estos profesionales los que si estuvieran dentro de un mismo equipo o centro sería algo maravilloso. Me consta que ya tenemos algunos profesionales que están trabajando en esta línea y yo sé que tú tienes ese proyecto de vida también y será maravilloso tener ese proyecto de vida aquí en Toledo y poder disponer de de ese equipo multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de una persona. Si quiere, claro, siempre tiene que querer primero la persona. Sí, mira, Carlos, perdona que te corte nada, una cosita. Hablaba precisamente con un cliente al respecto que está estudiando psicología, de hacer talleres con perfiles de mujeres que están empezando a sufrir la menopausia, para hacerles entender todos los procesos que van a sufrir y las estrategias desde el ámbito del entrenamiento y de la nutrición que podemos abordar para que esos cambios y esas molestias que empiezan a experimentar pues sean menores. Y fíjate, es un ejemplo sencillo y simple, ¿no? Pero me parece algo maravilloso que no existe aquí, por ejemplo, en Toledo, y que sería pues bastante interesante para que esas personas que, bueno, pues sabemos que es un momento de la vida que va a llegar en todas vosotras, pues os pudieran ayudar a llevarlo lo mejor posible. pues súper interesante, Carlos, porque yo soy una de ellas. Es un momento duro en la vida de una mujer y yo doy fe de que tú me estás ayudando mucho también a este nivel. Y creo que es fundamental que aprendamos a convivir con esta etapa larga, además de nuestras vidas, y que lo podamos hacer pues, de una manera más saludable y con una calidad de vida mucho mejor. Uh-huh. Carlos, ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos sobre tu página web, cuéntanos qué tipo de personas que quieran ponerse en contacto contigo, cómo lo hacen. Bueno, pues Cuéntanos. mira, estamos aquí en Toledo. El centro de entrenamiento le tenemos aquí en Toledo, en la calle Esparteros número 7, en el local 5, en el barrio de Santa Bárbara. Es donde realizamos todos los entrenamientos personales y todo el servicio y asesoramiento pues, a perfiles lesionados, perfiles que buscan salud o simplemente que quieren mejorar su rendimiento deportivo. Redes sociales, pues lo típico, ¿no? Instagram, Facebook y, bueno, pues luego también tienen mi página web, rlcenter.com, donde, bueno, pues podéis poneros en contacto conmigo, donde ahí tenéis mi mail, tenéis mi
mi número de teléfono profesional y me podéis escribir para comentarme cualquier tipo de cuestión que os surja o cualquier duda que queráis resolver en cuanto a los servicios que podemos ofreceros y las ayudas que podemos daros. Va a aparecer todo aquí abajo en la descripción. Y Carlos, también trabajas con deportistas de élite, con deportistas de alto rendimiento y bueno, también tienes ese aporte con este gremio que cada vez está también en aumento y bueno, pues creo que es importante que se sepa también. Sí, mi especialización principal es esa. Luego lo que pasa es que, bueno, soy culo inquieto y me gusta ayudar y me gusta sumar y me gusta saber, porque muchas veces hablo con compañeros y me dicen, joder, ¿qué haces en un curso de cáncer? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque pienso en familiares míos que pudieran sufrir esa enfermedad o cualquier otra persona que viniera al centro. El hecho de no poder ayudarles o no ayudarles profesionalmente me haría sentir muy frustrado. Entonces, bueno, pues trato de estar formado en lo más que puedo y poder ayudar, sobre todo, principalmente a todos los clientes que confían en mí. Pues Carlos, no sé si te gustaría comentarnos algo de lo cual no hayamos hablado o algo que no te haya preguntado, algo que consideres importante que te gustaría dejarnos aquí en la entrevista. No, simplemente, Rosa, agradecerte este tiempo que hayas pensado en mí, agradecerte también todos estos años donde hemos podido compartir pues diferentes inquietudes desde el ámbito profesional y personal, porque como he comentado antes, llega un momento que lo profesional queda a un lado y se convierte también en parte en lo personal. Y bueno, pues súper agradecido porque al final vuestro crecimiento es también el mío y si te das cuenta, pues es una vida paralela la que llevamos todos juntos compartiendo, pues el día a día y la semana a semana que desarrollamos aquí en el centro. Simplemente conciencia por parte de la gente, que sea capaz de ir un poquito más allá, que no entrenamos para el espejo, entrenamos para la vida. Entonces, bueno, pues está muy bien que todo esto sea parte de nuestro gremio y que pues todo el componente estético y todo lo componente más ocioso sea una parcela de nuestro gremio, pero que, joder, es una herramienta tan sumamente brutal. Yo estoy tan enamorado de mi trabajo y de el ejercicio físico porque sé el potencial que tiene para solucionar parte de los problemas de las personas, que utilizarlo solo para eso me parece echar por tierra algo tan maravilloso como es esta herramienta. Entonces, bueno, invitar a la gente a que vaya un poco más allá y que no se quede solo en el entrenamiento por la estética, sino que indague y que pregunte y que acuda a centros profesionales donde seguramente va a ver que hay mucho más. Ay, Carlos, agradecidísima. Quería Un terminar, aunque placer. ya has puesto como un broche final bastante bonito y bueno y desde luego has dejado ahí una semilla de conciencia. Me gustaría siempre me gusta terminar las entrevistas con una frase que resuma lo importante que tú quieras que llegue a la audiencia, aunque ya nos has dicho muchos tics, pero alguna frase que resuma lo más importante que tú quieres dejar. Pues mira, es una frase que no es mía, es de un compañero, Emilio Butragueño, ¿vale? Perdón, Javi Butragueño, había confundido con el futbolista, Javi Butragueño, que habla precisamente de esto, de que entrenamos para la vida. Y es una frase que me encanta porque es que tiene toda la razón. Al final, el objetivo, te lo he comentado antes, mi objetivo es llegar al último día de mi vida siendo activo, siendo funcional. Entonces, Rosa, entrenamos para la vida y eso es, yo creo que el mensaje que quiero quedar en estas últimas palabras de estos últimos minutos que vamos a compartir en la entrevista. Ay, Carlos, muchísimas gracias, agradecerte tu tiempo, agradecerte tus palabras, agradecerte tu labor,
tu labor tan profesional, tu pasión por tu trabajo, porque eso se ve, eso se nota. Y desde luego cuando haces de tu trabajo tu pasión y de tu pasión tu trabajo, es que solamente puede salir bien y solamente puedes compartir con los demás. Así que muchísimas gracias por tu servicio a los demás, por tu servicio a la humanidad y por ayudarnos a estar y a ser cada día mejores personas. Gracias, gracias, Gracias. gracias, Carlos. Un placer. Lo agradezco infinitamente. Nos vemos en los entrenamientos. Chao. Gracias. Adiós.